Increíble empleada revela sorprendente solución a un envío defectuoso que salva la compañía entera. Sofía respiró hondo al cruzar las puertas de la oficina, la tensión se palpaba en el aire. La Ciudad de México, con su vibrante caos, se sentía lejana mientras su mente se sumía en el yugo del trabajo y la crianza de Miguelito, su hijo de 6 años. Había llegado como todos los días a la pequeña empresa de importación que fue un legado familiar, pero una sombra acechante la seguía, un envío defectuoso que amenazaba con arruinar todo. Los murmullos de preocupación se mezclaban con el aroma del café, pero su corazón latía más rápido que nunca. Mientras se adentraba en la bodega polvorienta, estanterías llenas de cajas guardaban secretos de un pasado próspero. Aquella tarde, ese lugar olvidado se convertía en su refugio contemplativo, una espiral de esperanza y desesperación que la llevaba a cuestionar su lugar en la industria. Quizás estos errores no solo son un desastre, pensó, recordando las enseñanzas de su madre sobre perseverancia. En una chispa de inspiración, consideró que tal vez esos productos defectuosos podrían transformarse en una oportunidad. Sin embargo, cuando se sentó frente a los hombres de traje, el escepticismo se instaló rápidamente. Sofía, solo limita tus labores a lo administrativo, le dijo uno de ellos con una sonrisa cínica. ¿Era suficiente eso para ella? La indignación ardía en su pecho, mientras una voz interior resonaba con ecos de duda. Las palabras de su jefe eran como una condena que resonaba en su mente. ¿Podía realmente desafiar el status quo? Su determinación se mezclaba con la angustia, porque detrás de cada escena profesional había un dilema profundamente humano. Miguelito, su pequeña luz, estaba en su mente. Todo lo que hacía, lo hacía por él. Tenía que demostrarle que las mujeres podían luchar y sobresalir, que no había nada en este mundo que no pudieran lograr. La mente de Sofía giraba en un torbellino de pensamientos contradictorios, el miedo al fracaso, la presión interna y el deseo de ser un modelo a seguir. ¿Quién era ella para romper las barreras que otros habían levantado? La situación se volvía insostenible, y las reuniones a las que asistía se llenaban de frialdad. La mirada de sus compañeros se notaba distante, sus palabras se desvanecían en el aire, sin ser escuchadas ni valoradas. Agazapada y herida, pensaba que tal vez lo más seguro sería rendirse, pero el brillo de la risa de Miguelito la mantenía atenta. No puedo dejar que esto termine así, se decía a sí misma. No para mí y no para él. El momento decisivo estaba a punto de llegar. En la reunión en la que presentaría su idea, el sudor comenzaba a correr por su frente, y el nudo en su estómago se tensaba. Con voz temblorosa, pero firme, se plantó ante su jefe. Tengo una propuesta, empezó, cada palabra pesaba como ladrillos, más su determinación aumentaba. Podemos transformar este error. El silencio interrumpido por los murmullos llenó el ambiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión era cada vez mayor, los rostros en la sala no eran alentadores, se desvanecía la posibilidad de ser escuchada y la angustia aumentaba. Soy una madre, continuó Sofía, pero las miradas de reproche la perforaban como dagas. Escuchó las palabras vacías de sus colegas, el eco de la duda la envolvía. La confrontación latía en su pecho y en el aire denso de la oficina, el futuro de su vida seguía en juego. ¿Sería capaz de romper las cadenas de un sistema que la había silenciado? ¿Podría, de verdad, hacer eco de su voz en un mundo que parecía querer anularla? La incertidumbre se cernía sobre ella, mientras todo lo que había construido parecía estar en la cuerda floja. Sofía podía sentir cómo la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. No solo eran los rostros fríos de sus colegas o el escepticismo de su jefe, sino una especie de conciencia despiadada que le decía que cada paso que daba era un riesgo. Sin embargo, la voz de Miguelito resonaba en su mente: «Mamá, tú puedes.
con ese pequeño mantra, reunió coraje y continuó. Podemos tomar estos productos defectuosos y, en lugar de rechazarlos, convertirlos en una línea de artículos nuevos, propuso, y mientras lo hacía, sus palabras resonaron con una claridad inesperada. Podemos ofrecer descuentos a nuestros clientes y, al mismo tiempo, asegurarnos de realizar una auditoría exhaustiva para que no se repitan los errores. Esto no solo mejoraría nuestra imagen, sino que también abriría una nueva oportunidad de ventas. Sus palabras llenaron el aire con una carga eléctrica, y aunque las críticas seguían acechando, algo había cambiado dentro de ella. La duda y el miedo comenzaron a transformarse en convicción. Su jefe arqueó una ceja. ¿Y qué pasará si la calidad no mejora? No podemos permitirnos perder más dinero. Pero cada frase convincente de su propuesta comenzaba a desmarcar una línea que, aunque delgada, existía entre la desesperación y la esperanza. Sofía no había viajado a la bodega solo para mantenerse al margen. Había llegado allí para hacer ruido. En los días que siguieron, la dinámica en la oficina comenzó a cambiar. Mientras el resto intentaba desestimar su idea, ella se dedicó a investigar sobre la gestión de la calidad y las estrategias de ventas. Se pasó las noches en los foros de expertos, aprendiendo sobre cómo las empresas transformaban los desafíos en oportunidades. Las dudas de la mañana se convirtieron en el combustible que alimentaba sus tardes. Fue un proceso agotador, pero había algo liberador en armar un rompecabezas mientras veía cómo, paso a paso, su confianza crecía. Por primera vez en mucho tiempo, la voz que había guardado en el fondo de su ser comenzó a resonar más fuerte, como un tambor que la instaba a ser escuchada. La revelación de sus propias capacidades la hizo reconsiderar su rol en la empresa. Quizás no solo soy una madre que necesita un sueldo, soy también alguien que puede dar forma al futuro de esta compañía, pensó mientras anotaba ideas en su libreta cada noche. Un día, decidió buscar a algunos compañeros y compartirles su visión. ¿Podemos hacerlo juntos?, les propuso. Si la empresa no está dispuesta a escuchar, nosotros podemos hacer un pequeño proyecto paralelo para demostrar cómo se pueden reutilizar esos envíos. Todo lo que necesitamos es un poco de creatividad. La idea fue recibida con desconfianza, pero también con un tenue rayo de curiosidad. Cada pequeño paso, cada nueva estrategia que vinculara su historia personal y profesional, se convirtió en un nuevo ladrillo que construía su fundamento. Había lejos de rendirse. Había despertado en ella una conexión que no sabía que necesitaba, la posibilidad de ser no solo una empleada, sino una innovadora. Mientras se acercaba el momento de su próxima reunión, su corazón latía en un ritmo diferente. Sabía que ella podía cambiar el rumbo. Esa no era solo una batalla por un envío, sino por un lugar en el mundo. El día de la presentación, un giro inesperado la dejó sin aliento. Una carta de un antiguo cliente llegó a su escritorio, sugiriendo una colaboración. Un mensaje claro: aquel que no escucha, a veces pierde lo más valioso. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando para demostrar su valía? La incertidumbre la abordó nuevamente, pero esta vez, en lugar de huir de ella, decidió abrazarla e impulsarla hacia adelante. La reunión se tornó en un campo de batalla, donde cada idea tendría que luchar por su existencia. ¿Las palabras de su propuesta serían suficientes para sobrepasar la resistencia? ¿O unos pocos escépticos podrían poner fin a su revolución personal? La respuesta se acercaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarse a la verdad, sin importar lo que eso significase para su futuro. El ambiente en la sala de conferencias se sentía diferente aquel día. Sofía se había preparado durante semanas, alimentando su convicción con cada libro, artículo y vídeo que había digerido. La carta del antiguo cliente la había servido como un empujón final. La promesa de una colaboración no solo era una exhalación de posibilidades, sino un latido que resonaba con su renovada ambición. Sabía que cada uno de ellos, incluido su jefe, estaba a la espera de ver cómo se desenredarían sus palabras. Consciente de que el tiempo apremiaba, decidió que su estrategia sería doble: unir la información que había recabado con el análisis crítico de la carta que había recibido, para presentar un enfoque sólido que convenciera incluso a los más escépticos. Se tomaba en serio su papel no solo como madre, sino también como profesional dispuesta a arriesgarlo todo por lo que creía.
Hoy no vengo solo a presentar una idea, vengo a mostrarles cómo esta empresa puede renacer, comenzó, sintiendo cómo cada palabra se transformaba en una promesa. Explicó el contenido de la carta, destacando cómo su antiguo cliente había expresado el interés en seguir colaborando, pero necesitaba garantías de que la calidad sería prioritaria. Tengo una propuesta que no solo aborda nuestras deficiencias, sino que también forja un camino hacia la recuperación y el crecimiento. Convertiremos los productos defectuosos en oportunidades. Empezaremos un programa piloto de reutilización, dijo, sus ojos fijos en cada uno de sus colegas. La tensión se palpaba. Su jefe arqueó la ceja de nuevo, su expresión una mezcla de incredulidad y recelo. ¿Y si no funciona? ¿Y si nuestra imagen se ve aún más dañada por esta oportunidad de la que hablas?, cuestionó, buscando debilitar su argumentación. Si no lo intentamos, ya hemos fallado, respondió Sofía, sintiendo cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. No solo estaba defendiendo una idea, estaba defendiendo su lugar en la empresa, su identidad como capacidad innovadora. La firmeza en su voz resonó, y la sala se llenó de un silencio expectante. El debate se encendió rápidamente, cada colega aportando preocupaciones que eran, a su vez, reflejo de sus propios miedos e inseguridades. La presión aumentaba, y era un juego de palabras donde cada frase podría poner su destino en la balanza. A pesar de las tendencias hacia lo negativo, algo en ella se mantenía centrado, como una roca en medio de una tormenta. La resistencia que enfrentaba no era solo externa. Dentro de sí misma también lidiaba con una ola de dudas que resurgía. Mientras la conversación evolucionaba hacia un terreno espinoso, la voz de Miguelito resonaba con mayor claridad, guiando sus respuestas. Sofía comenzó a asociar cada inquietud de sus compañeros con una posible solución. Al hacerlo, descubrió no solo su talento para la persuasión, sino una habilidad increíble para conjugar la percepción negativa en oportunidades. Cada problema se transformaba en un desafío y mientras lo hacía, ella se encontró a sí misma fortalecida. La sensación de ser una líder, aunque su título fuese de empleado, comenzó a tomar forma. Era más que una simple empleada. Estaba en un proceso de transformación en el que merecía ser vista más allá de su papel cotidiano. Justo cuando la discusión alcanzaba una fase crítica, un colega inesperado, Javier, tomó la palabra. Quizás deberíamos apoyarla. Después de todo, si fracasamos en este intento, habremos aprendido. No podemos tener miedo de intentar algo nuevo, afirmó, buscando resonar con lo que sentía como un cambio inminente. El apoyo inesperado de Javier fue un balón de oxígeno, y por primera vez, Sofía sintió el peso de la presión levantarse un poco. Pero, mientras la tensión comenzaba a girar en su favor, otra preocupación surgió en su interior. ¿Realmente estaba lista para asumir el liderazgo si su propuesta prosperaba? Esta nueva realización era un cruce entre deseo y miedo, un dilema que hacía eco en su mente. El murmullo en la sala creció como un torrente colaborativo, pero el debate seguía abierto y la decisión final aún no había sido alcanzada. El impacto de su idea se tornaba palpable, pero el camino hacia la implementación no sería sencillo. ¿Podría Sofía mantenerse firme en su nuevo papel, enfrentándose no solo a sus colegas, sino a sus propias inseguridades? En un giro de inesperada oposición, otro miembro del equipo se levantó para desafiar el optimismo que se había comenzado a generar. No estoy seguro de que esta sea la dirección correcta. No podemos arriesgar nuestra reputación de esta manera, sentenció, dejando caer un nuevo velo de incertidumbre. Sofía respiró profundamente, sintiendo cómo la crítica abofeteaba su renovado espíritu. Había llegado el momento de enfrentar no solo a la compañía, sino a sus propios temores. ¿Lograría mantener el rumbo y demostrar que su visión era la correcta? Se preparó para responder y el aire en la sala se volvió denso como un guante, pleno de posibilidades y escrutinios. El momento de la verdad había llegado. Sofía sintió el nudo en su estómago intensificarse mientras la mirada de sus compañeros la atravesaba. La realidad representaba más que una simple reunión, era una exposición de su vulnerabilidad, un reflejo de sus ansias de éxito y sus miedos a fallar. La voz desafiante que había cuestionado su propuesta resonaba en su mente como un eco molesto. En ese instante, las palabras se congelaron en sus labios.
Entiendo sus preocupaciones, comenzó, con la voz un poco más firme. Es cierto que nuestra reputación está en juego. Pero si no arriesgamos, ¿realmente podemos considerar que estamos en el negocio de innovar? Un resplandor de determinación iluminó su mirada, como un faro en la tempestad. Las reacciones no se hicieron esperar. Pero la imagen de la empresa replicó la voz opositora, con desdén. La sala se congeló en un silencio tenso. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que estaba ante una bifurcación crítica. No solo luchaba por su propuesta, sino también por redefinir quién era. Decidida a no dejarse abrumar, realizó una breve pausa antes de continuar. Tenía que ofrecer algo más que palabras bien articuladas. Debía demostrar que su visión contenía un sentido de dirección que el equipo necesitaba. Imaginemos un escenario. Si este programa de reutilización tiene éxito, seremos pioneros en nuestro sector. No solo repararíamos nuestra imagen, sino que daremos un paso hacia un futuro más sostenible y responsable. La reputación no solo se construye, se refuerza a través de acciones valientes. La chispa en su voz comenzó a resonar en los demás. Sofía sentía que el diálogo cobraba vida, como una planta que lucha por salir a la superficie. Del fondo de sus pensamientos surgió la afirmación: estaba liderando esta conversación, no como una mera participante, sino como una opción viable para el futuro de la compañía. Pero cada respuesta y cada mirada era un recordatorio de las sombras que aún acechaban su nuevo camino. Javier se volvió a pronunciar, pero esta vez con una claridad renovada. Sofía tiene razón. El miedo al fracaso puede ser paralizante. Pero los riesgos también pueden dar frutos. ¿No es eso lo que nos ha llevado hasta aquí? Si no nos atrevemos a cambiar, ¿qué hacemos en este negocio? Al escuchar esos apoyos, el peso en el corazón de Sofía se aligeró. La rueda estaba girando de su lado, pero el temor persistía. ¿Sería capaz de ejecutarlo en la práctica? Se encontró cuestionándose una y otra vez qué pasaría si se encontrara en una encrucijada, un escenario donde todo dependiera de su capacidad de liderar con efectividad. Un murmullo de asentimiento comenzó a recorrer la sala mientras el grupo analizaba la propuesta. Cada mente parecía estar sopesando las posibilidades. Pero el otro colega que había cuestionado su plan seguía fustigando. Está bien, pero aún necesito garantías. Una falla puede ser devastadora. ¿Qué estrategias concretas tienen para minimizar ese riesgo? La pregunta no era solo un desafío, era una invitación a redoblar sus esfuerzos. Fue en ese preciso momento que Sofía comprendió que no solo se trataba de encontrar respuestas, sino de proveer un plano claro que disipara los temores originados por la incertidumbre. En su mente, comenzó a trazar un esquema de posibilidades, con soluciones que abarcaban aspectos logísticos, de calidad, de marketing y de comunicación. A cada paso que demos, implementaremos un plan de control de calidad estricto y un sistema de feedback directo de los clientes. Con cada producto que devolvamos a la base, aprenderemos y adaptaremos nuestras estrategias. Cada fallo nos dirigirá hacia la mejora, argumentó, sintiendo que su voz crecía en potencia con cada palabra. Con una seguridad renovada, se dirigió al grupo. No estamos aquí para simplemente gestionar problemas, estamos aquí para transformar crisis en oportunidades. Cada palabra le parecía un golpe de martillo en el yunque de su futuro. Sin embargo, el camino seguía lleno de obstáculos. El discurso había abierto puertas, pero el desafío real sería ejecutar lo prometido. La última mirada de su jefe la atrapó en la línea de fuego. ¿La confianza que algunos estaban comenzando a mostrar sería suficiente para persuadir a todos? Mientras el murmullo se intensificaba, Sofía supo que la decisión final se acercaba. En su interior, un dilema emergió: ¿y si todo se desmoronaba a sus pies? ¿Sería suficiente su pasión y esfuerzo? La certeza de que todo estaba a punto de cambiar hizo eco en su cerebro. ¿Estaba realmente lista para el desafío que la esperaba si lograba implementar su propuesta? Aquel momento se transformó en la frontera entre la mediocridad y la grandeza. El aire ardía con la presión de lo que estaba en juego. Enfrentar la incertidumbre nunca había sido tan crucial. Su futuro, tanto a nivel personal como profesional, pendía de un hilo.
¿Estaría dispuesta Sofía a abrazar lo desconocido y convertirlo en su aliado? La respuesta se acercaba, pero aún no estaba claro cuál sería su elección. Mientras el murmullo de la sala se intensificaba, Sofía podía sentir cómo el peso de la expectación la oprimía. Cada mirada concentrada en ella no solo era una señal de atención, sino un recordatorio constante de las aspiraciones y temores compartidos en ese ambiente. Su corazón latía con fuerza, sabía que hoy no solo exponía una idea, sino que también se expuso a sí misma. La luz de la verdad brillaba, y debía seguir adelante. Sin embargo, la ambivalencia la acechaba. La seguridad que había encontrado se enfrentaba a la posibilidad de lo incierto. Reflexionó en silencio sobre las decisiones que había tomado para llegar hasta aquí. El desafío que enfrentaba no era únicamente profesional, también era personal. Había aprendido a mantener su voz firme y clara, pero la autoconfianza todavía era un terreno que le resultaba difícil transitar. Es un riesgo, lo sé, continuó, recuperando el control de la conversación. Pero también es una oportunidad para demostrar lo que somos capaces de hacer como equipo. No podemos dejarnos guiar solo por el miedo a cometer errores. Los errores son la base del aprendizaje. A medida que sus palabras emergían, Sofía percibía no solo la respuesta intelectual de sus compañeros, sino también su resistencia emocional. Era el momento de dar un paso más, de conectarse con sus preocupaciones y hallar un terreno común. Imaginen esto, propuso, tratando de construir un puente entre su visión y los temores que todavía persistían. Si fallamos, no solo fracasaremos. Aprenderemos. Con cada revés, ajustaremos nuestras estrategias, entenderemos mejor el mercado y nos alinearemos con las necesidades de nuestros clientes. Este camino tiene el potencial de revitalizar nuestra marca, de convertirnos en líderes de un movimiento sostenible. El eco de su voz, moldeado por la pasión, estaba empezando a resonar y a hallar eco en sus colegas. Sofía observó cómo algunas cejas se levantaban y algunos rostros comenzaban a relajar sus tensiones. Su discurso no era solo un intento desesperado por convencer, se estaba convirtiendo en una propuesta tangible que podría transformar no solo a la empresa, sino también a cada uno de ellos como individuos. Mientras la energía del grupo fluía hacia ella, la ansiedad interna de Sofía comenzaba a disiparse. Cada palabra que estaba pronunciando se sentía como un peldaño que la acercaba a su objetivo. Pero el desafío no solo era delegar responsabilidades ni esperar un apoyo pasivo. Debía convertirse en la líder activa que su visión demandaba. Si decidimos seguir adelante, propongo que formemos un equipo de trabajo dedicado a la implementación de este proyecto, donde cada uno de nosotros pueda aportar sus habilidades y conocimientos, sugirió. Así, podremos compartir responsabilidades y hacer del fracaso una lección colectiva, un desafío que enfrentaremos juntos. Las reacciones fueron instantáneas. A la inquietud se unió un leve murmullo de aprobación que comenzó a tomar fuerza. Sin embargo, no pudo ignorar la mirada escéptica del colega que había cuestionado su propuesta en primer lugar. Esa mezcla de desafío y escepticismo no era solo un obstáculo, también era una oportunidad para probar su capacidad de liderazgo. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las preguntas que antes la martillaban se transformaban en curiosidad y, eventualmente, en compromiso. No les prometo que será fácil, enfatizó, utilizando esa sinceridad como un arma poderosa. Pero les prometo que, si nos unimos, aprenderemos a convertir cada desafío en una oportunidad. Con esas palabras flotando en el aire, su jefe asintió levemente, dando signos de una posible apertura. Pero la gran pregunta permanecía, ¿sería suficiente esta conversación para despejar la incertidumbre? ¿O se abrirían más interrogantes y retos a medida que avanzara su propuesta? Sofía sabía que el verdadero reto aún estaba por llegar. En su interior, un nuevo dilema comenzaba a florecer. Si su plan se ejecutaba exitosamente, ¿estarían todos realmente dispuestos a acompañarla en ese viaje hacia lo desconocido? Era una apertura a una transformación, pero también un paso al vacío. Con el foco en sus compañeros de equipo, Sofía sintió como una convicción profunda se afianzaba en ella. La confianza en sí misma no era solo un ideal, era un estado donde podía esbozar un mapa hacia su futuro profesional. Sin embargo, para que la historia de transformación prosperase, revelaciones más profundas aguardaban,
ocultas en los rincones del desafío que se avecinaba. ¿Sería Sofía capaz de enfrentarlo o tendría que lidiar con los fantasmas de su miedo a fracasar, de nuevo? La incertidumbre se cernía sobre ella, y el camino se tornaba más complejo a medida que daba los primeros pasos hacia lo desconocido. El bullicio de la sala comenzó a disiparse a medida que los miembros del equipo se inclinaban hacia Sofía, atenazados por una mezcla de intriga y un matiz de escepticismo. Cada mirada parecía invitarla a desvelar sus propios temores, pero con la nueva energía que había despertado, la angustia se fue convirtiendo en un impulso renovado. Era el momento de poner en práctica lo que había predicado. La confianza genuina nació del conocimiento y la preparación. Durante los días siguientes, Sofía se sumergió en la investigación sobre los métodos de implementación de su proyecto. Sabía que no bastaba con querer que las cosas funcionaran, necesitaba construir un andamiaje sólido que respaldara sus palabras. Su mente se convirtió en un lienzo en blanco donde cada dato, cada análisis de riesgo, se transformaba en un trazo de su ambición. Las noches se tornaron compañeras habituales en su rutina. En su mesa, rodeada de papeles y gráficos, revisaba una y otra vez cada estrategia. Pronto, la ansiedad que había sentido antes se metamorfoseó en una creciente confianza. Las discusiones con su equipo sobre las fases del proyecto eran el viento que inflaba sus velas, y las preocupaciones de los demás comenzaron a dar paso a una voluntad de compromiso palpable. Sin embargo, el desafío estaba lejos de ser simple. El escepticismo del colega que había puesto en entredicho su propuesta seguía como una sombra a su lado, y Sofía sentía que era crucial abordarlo de frente. No podía permitirse que esa resistencia diluyera el potencial de su visión. Con determinación, decidió solicitar una reunión privada con él, un espacio donde pudiera plantear sus inquietudes sin el peso del grupo. El día del encuentro llegó, y Sofía sintió una mezcla de nerviosismo y propósito. Cuando ambos se sentaron, el aire parecía tenso, cargado de expectativas. Ella comenzó compartiendo su perspectiva sobre el proyecto, refiriéndose a los aspectos que podrían transformar la presentación en oportunidades para el equipo. Pero no se detuvo ahí. También invitó a su colega a expresar lo que lo había hecho dudar. Todos tenemos miedo a fallar, admitió Sofía, mirando a los ojos del hombre. Pero de lo que se trata es de cómo enfrentamos esos miedos. Quiero que compartas tus preocupaciones, porque tu experiencia también es valiosa y puede guiar mi propuesta hacia el éxito. Las palabras eran sinceras, un llamado a unir fuerzas en lugar de permanecer en lados opuestos. Para su sorpresa, el hombre comenzó a hablar, revelando preocupaciones que Sofía no había anticipado. Esa conversación no solo se volvió un intercambio de ideas, se transformó en una oportunidad para construir puentes. Sofía se dio cuenta de que, al escuchar activamente, no solo mejoraba su propuesta, sino que también estaba fortaleciendo su papel como líder. Con cada nueva discusión, su visión se concretaba. Una nueva estrategia emergió, más refinada y alineada con las atmósferas respectivas del mercado y las expectativas de su equipo. A medida que los días avanzaban, también lo hacía su autopercepción. Sofía estaba dejando de ser solo una empleada con una idea a convertirse en la arquitecta de su propio destino profesional. Sin embargo, la noche anterior a la presentación final, las sombras del pasado regresaron. Los ecos de sus fracasos anteriores se materializaban en pensamientos inquietantes. Y si esta vez, otra vez, no funciona, se repetía, luchando por mantener la calma. Sabía que debía encarar ese miedo. Decidió hacer una lista. Trazó los peores escenarios que podría enfrentar y escribió posibles soluciones para cada uno. Con el tiempo, lo que antes había sido una carga se convirtió en un mapa claro, lo que le permitió abordar la ansiedad con una lógica renovada. En lugar de ser un obstáculo, esos temores se convierten en aliados, recordándole la resiliencia que había cultivado. Esa madrugada, mientras el mundo exterior empezaba a despertarse, su determinación se afirmaba, y una sensación de control se deslizaba en su interior. Era hora de poner a prueba su visión y sus habilidades. Al llegar a la oficina, un nuevo reto apareció justo delante de ella, una alerta de que un envío clave para el proyecto había tenido complicaciones técnicas. La incertidumbre palpitaba de nuevo en el aire.
¿Sería capaz Sofía de implementar lo aprendido y encontrar una solución en tiempo récord? ¿O se vería atrapada una vez más por el miedo a fracasar? La presión jamás se había sentido tan palpable. La sala de reuniones estaba esperando y su equipo confiaba en ella. En medio del caos, Sofía respiró hondo. El momento de la verdad se acercaba. La habitación se llenó de murmullos nerviosos cuando Sofía ingresó y se encontró frente a su equipo. Su corazón latía con fuerza, pero no estaba dispuesta a dejar que la ansiedad la dominara. Cada mirada que encontraba la impulsaba a recordar todo el trabajo que había hecho, el esfuerzo y la pasión que había invertido en su proyecto. No podía darles la espalda, no ahora. Consciente de la presión que recaía sobre ella, procedió a compartir lo que sabía. Cada palabra salió de su boca como un pequeño ladrillo que formaba el cimiento de su confianza. Explicó cómo habían identificado los problemas que habían surgido en el envío clave, un malentendimiento entre los departamentos involucrados y el tiempo de espera no comunicados. Esa claridad le permitió replantear la situación. Si entendemos que el problema no fue técnico, sino logístico, tenemos margen de maniobra, dijo. Las cabezas comenzaron a asentir mientras sus ojos se entrelazaban en la sala. Podemos contactarlos directamente y establecer un nuevo plan de acción. No es un callejón sin salida, es una oportunidad de adaptación. Mientras hablaba, Sofía notó cómo sus palabras resonaban positivamente en el grupo. La determinación en su voz inspiró a sus compañeros a dejar atrás el pánico inicial y unirse a su perspectiva proactiva. Sin embargo, había más en juego que solo la presentación final. En ese mismo instante, se dio cuenta de que su liderazgo no solo dependía de su capacidad para resolver crisis, sino de su habilidad para generar un entorno donde cada uno pudiera contribuir. Al finalizar la reunión, su colega escéptico se le acercó. No sé cómo lo hiciste, pero tu enfoque cambió todo. Me siento más seguro ahora. Tu capacidad para mantener la calma en momentos de caos es admirable. Las palabras resonaron en su mente como una validación. Sofía había logrado algo más que una solución, había empezado a redefinir su identidad profesional. Sin embargo, en su interior, la lucha estaba lejos de terminar. La noche se instaló de nuevo, trayendo consigo la pesada carga de la incertidumbre. Sofía se despertó varias veces, atormentada por la posibilidad de que los cambios que estaban implementando no fueran suficientes. Su mayor temor era que, al final del día, el esfuerzo no ofreciera resultados visibles. La voz de la inseguridad pululaba en su mente, ¿y si tu mejor no es suficiente? Decidida a no dejar que esos pensamientos la dominaran, optó por meditar. Sentada en la quietud de su habitación, cerró los ojos y respiró hondo. A medida que inhalaba, se permitió visualizar el éxito. Lo que parecía una meta lejana se convirtió en una imagen clara, el equipo celebrando los logros, el proyecto funcionando como un engranaje bien aceitado. Poco a poco, la tensión se desvaneció, dejando atrás una sensación renovada de empoderamiento. El día de la presentación finalmente llegó. Sofía se sintió como si estuviera de pie en la cima de una montaña, lista para aplicar todo lo que había aprendido. Con cada slide que pasaba, el proyecto cobraba vida, encarnando el esfuerzo y la cooperación que había cultivado. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y esperanza, con la voluntad de demostrar que las dificultades podían transformarse en oportunidades. A medida que la reunión avanzaba, recibió comentarios de sus compañeros sobre la claridad de su exposición y su capacidad para articular soluciones efectivas. Pero justo cuando el ambiente parecía más favorable, apareció un nuevo dilema. Se hizo evidente que un miembro del equipo tenía una opinión radicalmente opuesta que podría desbaratar la presentación antes de finalizar. La opresión en el aire era palpable. La interpelación que estaba por suceder podía hacer que su esfuerzo se desmoronara de la noche a la mañana. Las miradas se volvieron a centrar en ella y, en el fondo, el temor antiguo volvió a aparecer. Pero no era el momento de rendirse. ¿Serán las palabras de su colega una crítica válida o simplemente una proyección de su inseguridad? Reflexionó. La última oportunidad para demostrar su valía se acercaba, y debía decidir cómo responder ante el desafío que estaba a punto de surgir.
El espacio se volvió un campo de batalla, y Sofía sabía que su reacción podría determinar el rumbo del proyecto. Ese momento decisivo marcaría no solo el destino del proyecto, sino también su evolución como profesional. ¿Podría Sofía manejar la controversia sin dejar que la tensión la abrumara? ¿O se vería consumida de nuevo por la sombra del fracaso? La respuesta dependía de cómo elegiría avanzar en el próximo paso de su viaje. Sofía sintió cómo su pecho se oprimía al escuchar las palabras de su colega. Organizar su mente era crucial, no podía permitir que las dudas se interpusieran en su camino. A medida que ese compañero comenzaba su objeción, Sofía recordó cada consejo que le habían dado sobre liderazgo, escuchar, analizar y responder con calma. Esa precisión mental era lo que necesitaba en ese momento. Una habilidad que había comenzado a cultivar silenciosamente en las semanas previas a esta presentación. Valoramos tu perspectiva, inició Sofía, ajustando su tono para mostrar apertura. Desde su experiencia, ¿cómo cree que podemos abordar esta situación para lograr una solución eficaz? La respuesta no se hizo esperar. Su colega se expresó apasionadamente, atacando el enfoque que ella había propuesto. Las palabras quizás eran justas, pero también parecían un desafío directo a su autoridad. En el fondo, Sofía sintió una marea de emociones, pero rápidamente se obligó a canalizarlas. El foco del debate se desvió a las soluciones. Sofía sabía que la clave era transformar la confrontación en colaboración. A medida que su colega exponía sus puntos, Sofía comenzó a conectar piezas de información que podrían haber parecido dispares en la jornada de trabajo. Al igual que en su meditación, comenzó a visualizar un desenlace donde ambos enfoques se integrarían. Me gustaría sugerir que, en lugar de tomar caminos divergentes, fusionemos nuestras ideas, propuso. Podemos implementar el control que proponías y utilizar el enfoque que yo propuse para el seguimiento. Esto nos permitirá atacar el problema desde diferentes ángulos, aumentando nuestras probabilidades de éxito. El silencio que siguió a sus palabras era casi palpable. Las miradas de sus compañeros, que pendían entre el interés y la confusión, aguardaban la reacción de su colega. Con el corazón latiendo, Sofía sintió que su destino profesional pendía de un hilo, pero el actuar asertivo en su respuesta había comenzado a crear un puente. Podría funcionar, dijo finalmente su compañero, con un tono más conciliador. No necesariamente hay un enfoque único para resolver esto. Sofía se sintió respirar de nuevo, la tensión en la sala se disipó, permitiendo una atmósfera más colaborativa. Cada integrante del equipo comenzó a compartir sus ideas, lo que llevó a una lluvia de propuestas que incluso superó las expectativas que ella había tenido inicialmente. Entonces, en medio del flujo creativo de soluciones, Sofía captó una idea que resonaba como un posible cambio radical para muchas de las operaciones del día a día. El éxito del proyecto podría depender no solo de solucionar ese problema inmediato, sino de establecer un método de comunicación más eficaz entre los departamentos que había sido tan propenso a malentendidos. Con determinación, en ese momento vislumbró su rol como agente de cambio dentro de la empresa, más allá de resolver conflictos. La reunión terminó con otra ronda de aplausos, pero no se sintió como una victoria personal, sino como una batalla ganada por el equipo. Sofía comprendió que su evolución profesional no radicaba solo en alcanzar las metas establecidas, sino en cultivar la capacidad de inspirar y liderar a otros hacia una visión compartida. A medida que los miembros del equipo se dispersaban para implementar el nuevo plan, el eco de sus pensamientos no se desvaneció. ¿Qué más podría lograr si continúo desarrollando estas habilidades? Se preguntó mientras miraba por la ventana, observando cómo se desvanecía el tumulto de la jornada. Sin embargo, cuando se disponía a salir del edificio, su celular vibró en el bolsillo. Un mensaje inesperado de su jefe iluminó la pantalla. Sofía, necesitamos hablar. Hay otra situación crítica que requiere de tu atención inmediata. En ese instante, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, y su capacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias sería puesta a prueba de nuevo. ¿Estaría realmente preparada para enfrentar lo que estaba por venir? La incertidumbre no la abandonaría fácilmente. Sofía cerró la puerta de la sala de reuniones, sintiendo que el eco de sus propias palabras aún resonaba en su mente.
La satisfacción de haber dirigido esa discusión hacia una resolución constructiva le brindó una chispa de energía, pero no pudo evitar la contracción en su estómago al leer el mensaje de su jefe. Una situación crítica podía significar varios escenarios, todos potencialmente abrumadores. A medida que descendía por las escaleras, su mente se movía velozmente en direcciones opuestas. ¿Sería una crisis de clientes? ¿Un problema de producción? La incertidumbre sembraba semillas de duda en su interior, pero Sofía había aprendido a transformar esa angustia en foco. Recordando sus prácticas de respiración, inhaló profundamente, buscando centrarse antes de enfrentarse a lo que le aguardaba. Al llegar a la oficina de su jefe, lo encontró revisando unos documentos en su escritorio. La expresión grave que lucía alimentó sus nervios. Sofía, dijo, levantando la vista. Tenemos un gran problema con uno de nuestros envíos. Un lote defectuoso ha salido hacia uno de nuestros clientes más importantes. Tienen un evento importante y necesitan que lo solucionemos lo más pronto posible. La presión que sentía era palpable, como un peso sobre sus hombros. En ese momento, todas las herramientas de liderazgo que había empezado a desarrollar parecían caer como ladrillos en su mente. Resolución de conflictos, habilidades de negociación, pensamiento estratégico. Sofía se dio cuenta de que debía usar todo lo aprendido en el último tiempo para enfrentar esta situación de manera eficaz. ¿Cuáles son los detalles del problema?, preguntó con voz firme, decidido a no dejar que el pánico la dominara. Su jefe le explicó el trasfondo, revisando cada punto crítico. La información no era alentadora. El lote defectuoso había pasado por varios departamentos y los errores de comunicación habían contribuido al desastre que enfrentaban. Mientras él hablaba, Sofía tomó nota mentalmente, filtrando la información esencial para darse cuenta de la extensión del problema. Su mente se llenó de posibles soluciones, la clave estaba en actuar rápido. Podemos contactar al cliente de inmediato y ofrecer una solución provisional, sugirió. Podríamos enviar un lote nuevo antes de que se realice su evento y proporcionar una compensación para mantener la relación. Su jefe asintió pensativamente. Es una opción, pero quieren cambios inmediatos, agradecerían un enfoque más original. ¿Tienes algo en mente? El desafío se convirtió en una oportunidad. Recordó cómo había combinado ideas en la reunión anterior y motivada por esa experiencia, comenzó a desarrollar un plan. Si logramos identificar la raíz del problema de producción, quizás podamos establecer una relación más clara con el cliente, explicando cómo hemos corregido el error. Así, la conversación fluyó entre ambos, Sofía aportando ideas, planteando un mensaje que podía reconectar con el cliente, además de posibles soluciones internas para prevenir más errores. Se sentía cada vez más en control, su mente corriendo a un ritmo que nunca antes había experimentado. Tras salir de la oficina de su jefe, Sofía se sintió revitalizada a pesar de la presión. Confió en sus habilidades para manejar situaciones críticas. Fue consciente de que esta era una prueba decisiva para su liderazgo. No solo estaba respondiendo a una crisis, sino que tenía la oportunidad de demostrar su valía y mostrar a los demás lo que podía lograr. Mientras se acomodaba en su asiento, preparándose para redactar un email a la gerencia del cliente, se detuvo al recibir un nuevo mensaje en su teléfono. Era un comentario sobre el problema. No puedes permitir que esto se convierta en tu carga única. Recuerda que el equipo siempre está contigo. Una oleada de duda la invadió, ¿había quizás algo esencial que había pasado por alto? En ese momento, decidió que no podía ignorar la fortaleza de su equipo. Formar un plan con su apoyo podría ser la clave para abordar la situación con mayor firmeza. Sería capaz de reunir a su grupo para abordar este problema y encontrar una solución que no solo resolviera el instante, sino que transformara el trabajo en equipo. La respuesta estaba ahí, como una puerta entreabierta que la invitaba a cruzar. Consciente de que su liderazgo estaba en juego, se levantó, dispuesta a convertir su visión compartida en una realidad tangible. La sala de crisis la estaba esperando y un nuevo reto profesional se desplegaba ante ella. Sofía sabía que este era su momento. Había recorrido un camino arduo y había aprendido a enfrentar sus temores y dejar atrás las dudas que antes la paralizaban.
Desde que propuso transformar el envío defectuoso en una oportunidad, su vida había dado un giro significativo. La presentación, su propuesta, y el respaldo inesperado de su colega habían sido solo el inicio de un recorrido más amplio. La tensión que sentía ahora era diferente, ya no era el miedo a fracasar, sino el desafío de demostrar que no solo había alcanzado un nuevo nivel de confianza, sino que se había convertido en una verdadera líder. Al reunir a su equipo, el ambiente era eléctrico. Había inspirado a sus compañeros a colaborar y compartir ideas, cultivando un sentido de unidad que a menudo había faltado. Hoy vamos a trazar un plan sólido, comenzó, sintiendo cómo las miradas se fijaban en ella con expectación. La clave aquí es no solo resolver el problema inmediato, sino también establecer una conexión más firme con nuestro cliente. Mientras el equipo se unía para diseñar una respuesta, Sofía sintió que cada voz se sumaba al coro de la solución. Había algo mágico en ver cómo sus colegas, que antes habían mostrado dudas en sus propuestas, comenzaban a confiar en su capacidad de liderar. A medida que las ideas emergían, cada uno compartía estrategias y enfoques que la ayudaban a fortalecer su propuesta inicial. Podemos ofrecer un lote de productos nuevos, acompañado de un descuento significativo y un compromiso de control de calidad para asegurar que esto nunca vuelva a suceder, sugirió uno de sus colegas. Sofía asintió, tomando nota. Todos comenzaron a vislumbrar no solo un camino de salida, sino un futuro más prometedor. En ese instante, sentía que había abrazado una parte de sí misma que siempre había estado oculta. Con cada paso, se sintió más confiada. Sus decisiones no eran impulsivas, cada propuesta era un ladrillo cimentador en las bases de su nuevo liderazgo. Arreglaremos lo que se ha roto, pero también aprenderemos de esto. Creamos un canal de comunicación más efectivo entre el departamento de producción y el de logística. Así podremos evitar que problemas como este se repitan, añadió, y la sala respondió con murmullos de asentimiento. La planificación no solo parecía posible, sino que se estaba convirtiendo en una realidad palpable. Juntos redactaron un mensaje claro y sincero al cliente, explicando la situación y proponiendo la solución. Al final de la reunión, Sofía se dio cuenta de que había logrado más que eso. Había construido un equipo comprometido, donde cada miembro se sentía parte del proceso. Gracias a todos por su esfuerzo y apoyo. Esta no solo es mi propuesta, es un trabajo en equipo, dijo, sintiendo la satisfacción en su pecho. Lo que había comenzado como un desafío personal había evolucionado hacia un reconocimiento colectivo. El miedo que alguna vez la había invadido no era más que un eco distante de un tiempo anterior. A medida que el grupo se dividía para llevar a cabo las tareas asignadas, Sofía sintió el peso de su responsabilidad, pero esta vez con una ligereza en su corazón. Había demostrado no solo su capacidad para resolver crisis, sino que también había cultivado un entorno donde la colaboración y la creatividad florecían. Ya no era solo una madre que luchaba por equilibrar su vida laboral y familiar, se había convertido en un pilar dentro de su equipo, una mujer que inspiraba acción y confianza. Poco tiempo después, la respuesta del cliente llegó y con ella un alivio que inundó la sala. No solo aceptaron su propuesta, sino que valoraron la transparencia y el enfoque proactivo que Sofía y su equipo habían demostrado. En ese instante, ella sintió que había validado su lugar en la empresa. Desde aquel día, la vida de Sofía cambió, no solo alcanzó su objetivo profesional, sino que se convirtió en un modelo a seguir. El camino hacia el crecimiento personal había comenzado y la transformación se afianzó dentro de ella. Desde ese día, cuando enfrentaba un nuevo reto, sabía que la clave estaba en su capacidad para adaptar anteriormente su perspectiva y que los miedos, si se abordan con valentía, pueden convertirse en motores de crecimiento. Mientras observaba a su hijo jugar en el parque esa tarde, sintió que había logrado algo importante, no solo para sí misma, sino también para Miguelito. «Mamá, tú puedes», resonó en su mente y supo que efectivamente, podía. Decidida, ya no relegaría su voz ni su valor, sino que seguiría adelante, dispuesta a desafiar las expectativas y abrir puertas para sí misma y para otros. Ahora, la historia de su crecimiento no solo se compartía en la oficina, sino también en su hogar. Sofía sonrió mientras pensaba en los próximos pasos. Había demostrado que los errores pueden llevar a oportunidades,
Y el futuro que había forjado solo era el inicio de una carrera llena de promesas. El viaje no terminó allí. En su mente había un eco claro, una certeza, su historia de transformación continuaría. Sofía sabía que un nuevo capítulo estaba por escribirse y estaba lista para enfrentar lo que viniera, una mujer empoderada, dispuesta a dejar su huella. ¿Y tú, estás listo para dar el paso que transformará tu vida? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emocionales y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.